Bienvenidos al videoblog de Cooperación Internacional. Hoy vamos a abrir un nuevo bloque. En este caso vamos a hablar de la deuda externa. Se va a componer de una serie de vídeos. Espero que sea de vuestro interés. Os preguntaréis qué es esto de la deuda externa. Pues bien, la deuda externa no es más que la deuda que ha contraído un Estado, un país, que es el país deudor, con otro Estado u otra serie de Estados, que son los países acreedores. También es posible contraer esa deuda con un organismo financiero internacional, como puede ser el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, el FMI. En cuanto a la composición de la deuda externa, esta se compone de la deuda pública y la deuda privada. La deuda pública es la que ha contraído directamente el Estado con cualquier acreedor, mientras que la deuda privada es aquella que han contraído las personas y las empresas que pertenecen a ese Estado. ¿Cuál es el origen de la deuda externa? Pues bien, la deuda externa comienza allá por el siglo XIX, cuando tiene lugar todo el proceso que históricamente se conoce como descolonización. Como sabéis, hay una serie de estados europeos como Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, España, que tenían una serie de colonias en América, en África o en Asia, fundamentalmente, también en Oceanía. En el siglo XIX es cuando comienzan algunas naciones, sobre todo en Latinoamérica, a independizarse. Entonces, en esa nueva etapa de independencia, esos estados se estaban enfrentando a una nueva situación, tanto a nivel político como social y económico. Para ello necesitaban financiación, necesitaban capital para poner en marcha todos esos procesos de descolonización, de independencia. Podemos decir que habían llegado a una situación de mayoría de edad. Pues bien, ¿a quién solicitaron esos créditos? Pues esos créditos los solicitaron a sus metrópolis, a los países que durante décadas, incluso siglos, les habían estado colonizando. Entonces se nace una nueva relación. Ahora ya no es un país colonizador y un país colonizado, sino que se produce una relación entre un país del norte, que es el país acreedor, el país rico, y el país del sur, que es el país pobre, el país que se estaba independizando. Por lo tanto, continúa esa relación de dependencia entre los países del sur y los países del norte. Pues bien, hemos comentado que la deuda externa tiene su origen en el siglo XIX. Luego, en el siglo XX continúa todo el proceso de descolonización. En este caso, le toca el turno a los países africanos y a los países de Asia. De manera que a mediados del siglo XX, la mayor parte de los países que se estaban independizando tenían algún tipo de deuda pública contraída con sus metrópolis o con otra serie de estados ricos, estados del norte, o bien con organismos financieros internacionales. ¿Qué sucede tras la Segunda Guerra Mundial? Pues lo que sucede es que la situación económica mundial era crítica, era muy difícil, y había algunos estados endeudados que tenían dificultades para ir devolviendo esa deuda que habían contraído. De manera que los países acreedores, para garantizar de alguna manera que esa deuda la vayan a ir cobrando, se reúnen en París en el año 1956 y fundan lo que hoy día se conoce como el Club de París. Es un organismo, digamos, informal, en el que por un lado se reúnen tanto los acreedores como los deudores. Este club fue creado por países acreedores como Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Alemania, Francia, países escandinavos principalmente.
Y por el otro lado, por el lado de los países deudores, se reunieron los países que mayor deuda externa tenían en aquella época, y estamos hablando de Brasil, México y Argentina. Os preguntaréis, ¿para qué sirve este club? Pues estamos comentando que sirve para garantizar a esos países acreedores que esa deuda externa se va a cobrar, de manera que se negocia en ese Club de París con los distintos países deudores. ¿Cómo se negocia? Pues se negocia de una manera individual, se trata a cada país por separado, de manera independiente. No es lo mismo un Estado que esté en una situación económica favorable que un país que venga de una situación de guerra, de una situación de catástrofe natural, de una situación de dictadura, de hambruna, etc. Unos tendrán más posibilidades de devolver esa deuda que otros. Por lo tanto, se les trata de una manera independiente. Además, otra de las características del Club de París es que se reúnen y toman acuerdos de manera consensuada, por consenso de los países ricos. Los países pobres no tienen más remedio que acatar las decisiones que se tomen en ese Club de París.